Acá prometieron a todo Chile de que tenían el mejor plan de delincuencia contra la delincuencia. No tenían nada. Ni siquiera ministro. Evelyn, pero... No tenían equipos. Aquí a todo Chile le prometieron que tenían lo mejor, planes de esto, planes de escudo, planes fronteras, planes de esto. No tenían ni siquiera ministro. Y a la gente buena que hay, gente que sabe, gente que tiene experiencia, no la han llamado. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y en YouTube. Soy Jorge Garretón. Partimos con un nuevo episodio. Soy Jorge Garretón, productor, editor y presentador de el episodio 134 de Más 569, el podcast. Hoy es lunes 29 de junio. En este episodio, unidad. Somos unidos. Convoco a la unidad de la derecha con la extrema derecha, de los conservadores con los liberales económicos y con los liberales sociales de la centro derecha. Unidad a todo costo. Esto es Más 569, el podcast, en Spotify y YouTube. Somos un medio independiente con clara línea editorial para continuar con nuestro desarrollo y crecimiento. En YouTube, danos tu like. En Spotify, selecciona el símbolo más. Además, invita a otras personas para que accedan al podcast. Por eso es importante que des tu like, comentes, suscribas, compartas. Vamos al episodio 134 de Más 569, el podcast. La unidad de la derecha, desde la centro derecha hasta la extrema derecha, es el llamado del presidente José Antonio Kast. Luego que voces de la derecha, en particular la voz de Evelyn Matei, golpeó fuerte en la derecha chilena. La derecha que es valiente, la derecha que es cobarde, la derecha que quiere mano dura, la derecha que dice creer en la democracia. Pero toda la derecha sí cree en el Estado subsidiario. Es el que describió Jorge Quirós, el ministro de Hacienda, ese que solo el Estado debe cumplir 3 funciones y que el privado no puede cumplir. Primero, orden y seguridad. Se entiende Carabineros y PDI. Por eso se lavan la boca con Carabineros. El presidente José Antonio Kast, al cierre de eventos, para terminar cualquier tema, cierra con aplauso a Carabineros. Así apoyan a la institución, con aplausos y con vítores, con ese alabío, alabao, alabín, bombao, Carabineros, ra, ra, ra. Eso es el apoyo que ellos le dan a Carabineros. La segunda función es la certeza jurídica expresada en legislación pro negocios, pro crecimiento, pro desarrollo económico, reafirmada en los tribunales de justicia o tribunales arbitrales. Tercero y último, asistencialismo o ayuda focalizada a los más desposeídos, los que viven en la extrema pobreza. Nada más. El resto del país o de la ciudadanía estamos sujetos a las reglas del mercado en todo. Sea salud, pagar. ISAPRE. Pagar. Pagar. Educación particular o particular subvencionada. Pagar. Previsión, AFP, pagar y recibir una miseria. Cualquier otra prestación hay que pagarla. Esto es para la clase trabajadora, la clase media, sea comerciante, sea profesional, prestadora de servicios, los prestadores de servicios, comercio, pequeños y medianos productores, todos sujetos al mercado absoluto porque el Estado no nos da nada. Pagamos los impuestos, sostenemos el Estado, pero no recibimos nada a cambio. Que quede claro. Bueno, esta semana, esa unidad, no el concepto del Estado subsidiario, pero sí la forma en gobernar, lo descarnó Evelyn Matei, la ex candidata de la UDI y de la derecha tradicional a la presidencia de la República en las últimas elecciones. Escuchemos a Evelyn Matei en este compendio
en base a entrevistas entregadas esta semana pasada en el matinal de Canal 13 y Radio Pauta. Acá prometieron a todo Chile de que tenían el mejor plan de delincuencia contra la delincuencia. No tenían nada. Ni siquiera ministro. Evelyn, pero... No tenían equipos. Aquí a todo Chile le prometieron que tenían lo mejor, planes de esto, planes de escudo, planes fronteras, planes de esto. No tenían ni siquiera ministro. Y a la gente buena que hay, gente que sabe, gente que tiene experiencia, no la han llamado. ¿Cuántos planes escuchamos durante la campaña? Plan para esto, plan para el otro, plan para esto, plan para... No tenían ni siquiera una persona para ser ministro. Nosotros le dimos todo el informe. Les dimos todo, le presentamos a toda nuestra gente. Ni siquiera leyeron nuestro programa. Si la llamaran ahora, ni lo leyeron. No me han llamado, ni siquiera me invitaron Pero para el cambio. disponible. Cuando dicen que me invitaron al cambio de gobierno, mentira, no me invitaron. Así que no me van a, no solamente no me van a llamar, sino que además mucha gente que trabajó conmigo está vetada. ¿Se reuniría con el presidente Kast si la invitara a la moneda? El presidente Kast no es el que manda en esta materia. ¿Quién manda? O sea, obviamente que es el ministro de Seguridad. El ministro Raúl. ¿Y se reuniría con él? Obvio, yo me reúno con cualquiera, pero no me van a llamar. Primero, no hay coalición. Aquí no hay coalición. No hay ninguna instancia donde realmente se pongan de acuerdo los partidos, más que el lunes, que 1 o 2 horas, pero que se lo debe comer todo el tiempo, digamos, los proyectos de ley. Pero no hay ningún tipo de coordinación, no hay afectos, y por lo tanto no hay forma de llegar a acuerdos cuando hay diferencias de opinión. Tanto es así que llegan y presentan una acusación constitucional sin avisarle nada a nadie, sin consultarle nada a nadie. Después, si alguien osa votar en contra de ello, lo revuelcan y lo acusan y qué sé yo. Entonces tú me dices, ¿eso de verdad es una coalición gobernante? Ahora, en este momento las cosas andan relativamente ok, porque está empezando el gobierno, pero al final del periodo van a empezar a surgir los candidatos. Es posible que hayan 2 senadores menos de nuestro sector. Hay dos senadores que están acusados, ¿no es cierto?, con problemas penales. Entonces yo quisiera ver cómo esto va a terminar en 3 años más. Matei es clara, este gobierno de José Antonio Kast llegó presuntamente con planes para todo, pero en el fondo no había nada. Tal como dijo Matei, Kast prometió orden, seguridad, empleo, economía, país seguro, pero no tenía nada. Sin planes, nada de organizado. Ceremis han abandonado el gobierno. A lo poco más de 100 días, más de 22 ceremis, secretarios, subsecretarios y 2 ministros han abandonado el gobierno por razones diversas que incluye desde prontuarios criminales, incapacidad para ejercer el cargo, desconocimiento del cargo, hasta la más absoluta ignorancia de la diferencia entre lo público y cómo opera el gobierno contrastado con el mundo privado. Además, se debe agregar, hay 2 ministerios donde el ministro de una cartera ocupa una doble cartera: Economía en Minería, Interior en Secretaría General de Gobierno. Matei habló de sus equipos que estaban preparados. Claro, todos venían de los gobiernos de Sebastián Piñera, que bien o mal son políticos preparados. En cambio, con Kast al frente, muy pocos están preparados. Un par de resúmenes que recoge lo ocurrido. En el boletín Más Política de diario El Mostrador, el diario electrónico El Mostrador, uno puede leer el siguiente compilado. La analista Paula Walker, ex SECOM, secretaria de Comunicaciones de Bachelet en su segundo gobierno, lo dijo esta semana en el podcast Animales Políticos de Daniel Matamala, con una imagen que circuló ampliamente. El presidente tiene un Pepe Grillo, que en este caso es una Pepa Grilla, que le va a recordar hasta el último día de gobierno que no le cree,
Y esa es Evelyn Matei. Exactamente, Evelyn Matei no le cree. El diagnóstico continúa este compendio compilado por el Mostrador en su boletín Más Política. El diagnóstico apunta a algo más profundo que una pelea de estilos, una dulce, parsimoniosa venganza. Durante la campaña 2025, el mundo republicano difundió o toleró insinuaciones sobre el estado mental de Matei. Ella igualmente apoyó a Kast en segunda vuelta. Ahora cobra. Desde su programa de radio y sus redes sociales, mezclando recetas de cocinas con análisis políticos, construye audiencia, credibilidad y distancia crítica del gobierno al cual ella, Matei, ayudó llegar al poder sin pagar con el costo de estar en la vereda del frente, con la comodidad de quien no tiene nada que perder, y eso en la moneda saca ronchas. Este compendio de análisis es de el boletín Más Política del diario electrónico El Mostrador. Al golpe de Matei se sumió esta vez en contra de Matei el diputado por Santiago Agustín Romero. En Tele 13 Radio expresó su desprecio por Evelyn Matei. No, ¿Para qué se metió en esa pelea? No, mire, yo no peleo con nadie, tenemos crítica. Yo ya... Sí. Mire, Me puso en Twitter, quinto lugar. Ya, pero yo planteé cuál fue mi razón, y lo A he ver. explicado varias veces. Yo no logro entender, sinceramente, que en un momento en que nosotros estamos defendiendo cosas tremendamente difíciles, estas cosas parten así nomás y terminan de una Ya, pero manera bueno, bien distinta. En este momento, dice En este usted, momento nosotros necesitamos que todo nuestro sector, la gente importante, por lo menos para el sector de Chile Vamos, la gente importante nuestra, esté en función de defender al gobierno, defender lo que se está haciendo. Ujú. Mire, Iván, yo ayer estuve en una reunión con un ministerio y me decía, oye, yo estoy complicado para pagar los sueldos del ministerio con el presupuesto que me dejaron. Entonces, frente a esa situación, que alguien diga a mí, me encantaría que la ex ministra de Boris, secretaria general de la presidencia, o sea, la que veía la relación con el Parlamento, sea la secretaria general del Senado, donde más encima nosotros estamos justo, yo digo, no, sabes que esta cuestión ya no me pero, da, no me da. ¿por qué no le gusta? ¿Porque le parece un error político o porque cree que gente que estuvo en el gobierno de Boric, porque esto lo hablamos la última vez que estuvo Sí, acá sí. a propósito de la nominación en San Antonio, ¿se acuerdan del hospital de San Antonio? Ya, ¿es porque cree que es un error político o porque cree que gente que estuvo en el gobierno anterior no merece estar en esos cargos? Yo creo que una persona que estuvo en el gobierno Boris no debería estar en un cargo político de esas características. ¿Por Lo qué? digo así ¿Por qué? sinceramente. Porque no da confianza, evidentemente. Recordemos que Matei le encaró a Romero que él le debe fondos al municipio de Santiago por trabajos con cobros indebidos. En el boletín Más Política de El Mostrador sintetizan así el tema Matei Romero. El diputado Agustín Romero, que en 7 días se peleó con Evelyn Matei, con Diego Schalper, con Jimena Osandón, tuvo tiempo de declarar que la ex candidata no es una figura relevante para el Partido Republicano, y en la misma semana el ministro de Seguridad de ese mismo partido salió desde La Moneda a responderle públicamente en un asunto de prensa. Martín Arrao no sabía que con ese gesto firmó el certificado que desmiente a su propio aliado. Si Matei no es relevante, ¿para qué responderle? La imagen que quedó es elocuente. Un gobierno que lleva 100 días en funciones, que pide unidad a sus aliados, que no tiene a uno de sus propios diputados peleándose con medio oficialismo y que aún así destina tiempo ministerial a debatir con una militante de la UDI, que agreguemos que está fuera de la política contingente. Evelyn Matei está fuera de la política contingente, pero causó un sismo al interior del gobierno y los partidos de gobierno. Luego tenemos el lapso freudiano del diputado de la UDI, del presidente de la UDI y diputado del partido UDI, Guillermo Ramírez. Mirar para adelante, estas cosas esperamos de parte de todos que no se vuelvan a repetir y podamos seguir trabajando para que a este gobierno le vaya mal. Yo, de hecho,
agradezco... ¿Cómo? Que le vaya bien. ¿Qué dije yo? Vaya mal. ¿En serio? Se salió del alma. ¿En serio dije eso? Para que no le vaya mal, dije. No. Claro, falta el no. Bueno, no sé yo no. Bueno, lo voy a decir de nuevo. Claro, que no le vaya bien a este gobierno, dijo el diputado Ramírez. Que no le vaya bien a este gobierno, que le vaya mal al gobierno de José Antonio Kast. Ese es el deseo de fondo del diputado Ramírez y de la UDI, quienes en el fondo deben sentirse traicionados por sus antiguos militantes que emigraron desde el gremialismo de la UDI de Jaime Guzmán, siguiendo a Kast, para tener un partido aún más puro, más Jaime Guzmán. Mientras todo esto ocurría, el diputado por la UDI independiente, a medias, Teao Tuiti, llamaba a las fuerzas de la derecha a estar unidas con un solo objetivo, la unidad de la derecha para llevar adelante el proyecto refundacional de Kast. La unidad es el camino obligado que tenemos en la centro-derecha para dar gobernabilidad a nuestro país y viabilizar el proyecto de desarrollo que impulsa el presidente José Antonio Kast. Pero esa unidad se debe construir desde el respeto y el reconocimiento a la diversidad de liderazgos que existen en nuestro sector y que para eso se debe evitar el fuego amigo y las zancadillas entre quienes formamos parte del sector. La crisis de seguridad y de desarrollo que afecta a nuestro país nos imponen el deber de garantizar gobernabilidad y proyectar la coalición. Luego, por otro lado, este fin de semana, el hoy senador Andrés Longton de ERN en Canal 13 explicaba cómo ellos se sienten pasados a llevar por la superioridad moral de la extrema derecha, la derecha valiente, por sobre la derecha cobarde. Hay molestia ante la intransigencia, Iván. Uno puede opinar distinto. Mira, si yo fui diputado en el periodo pasado, nos tocó muchas veces opinar distinto, incluso frente a acusaciones constitucionales. El otro día Diego Chalper hablaba acá de la acusación contra la ex ministra de Justicia que nosotros impulsamos por los indultos. Y Republicanos no los apoyó. Ellos votaron distinto. Y yo no vi ni cancelación, no vi hostigamiento, no vi persecución, no vi nada de esas cosas. Entonces, pareciera ser que hay una opinión que es la válida, que es la que tiene que imperar. Y los otros tienen que someterse a ello. Y me parece que ese no es el camino, sobre todo considerando, Iván, que en esta acusación no hubo ni siquiera una conversación previa. Claro que molesta esa especie de superioridad moral donde si yo no estoy contigo, estoy contra de ti. Y eso es especialmente cuestionable, sobre todo cuando hay un gobierno al que hay que apoyar. No está claro si el mensaje de Longton incluye a su colega de circunscripción senatorial, la hoy senadora Camila Flores, de la RN, igual que Longton, a quien no duda en afirmar que ella es de la derecha valiente, no de la cobarde. Fuego cruzado al interior de la misma RN y en particular la misma circunscripción senatorial de la región de Valparaíso. Todo esto ocurre en esta semana recién terminada. Pero vamos a un break y hablamos con el presidente Kast. Esto es Más 569, el podcast, episodio 134. Soy Jorge Garretón. De regreso en el podcast para hoy lunes 29 de junio. En Villarrica, en visita de trabajo del llamado presidente en terreno, el presidente Kast se enfrascó en un debate con un niño. Sí, con un niño. Porque el menor no lo saludó, no le dio la mano. Entonces, discutió con la madre del niño causando un escándalo. Presidente, la última cuenta. ¿Por qué le están quitando la colación a los niños de la Junaed, señor presidente? ¿Por qué le están quitando la colación a los niños de la Junaed?
ir mal con toda la presentación. No, no es verdad. Grande presidente. Grande presidente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a relajar? Grande presidente. Grande presidente. Para que vean la realidad de este país, ustedes son nazis. Tiene a los viejitos sin pensiones, tiene a los niños, le está quitando las raciones escolares. Eso es lo que hace usted, eso es lo que hace usted con este país, lo tiene en ruina en este tiempo. Así que usted está usando este momento, usted está usando este momento. ¿Por qué no habla con ella en vez de usted usar al niño? Usted está usando momentos sociales, está usando a mi hijo, está usando a mi hija. Es un demagogo, usted es un demagogo. Lo único que hace en este momento, la gente no está feliz, señor. Mire cómo está la gente no está feliz. Usted cállese, porque usted cállese. El audio no es claro. Las imágenes tampoco son muy claras, pero es cierto, Kast, corto de fusible, no acepta, por lo visto, que un niño le diga no, que no le dé mano, que no lo salude, que no le diga, presidente, que no lo salude. Y Kast lo indicó con el dedo, le llamó mal educado. Este entrevero terminó con la madre del niño siendo controlada su identidad por Carabineros de Chile. La pregunta, ¿por qué hizo control de identidad la policía? ¿No hay libertad de expresión en Chile independientemente que la señora sea buscada por la policía por temas distintos? El tema no es ese, es el hecho que hubo control de identidad. Esto pone en duro cuestionamiento el principio base de la libertad de expresión, derecho constitucional garantizado, que fue vulnerado por Carabineros al exigir que la mujer esta se identificase. Luego de regreso en Santiago, Kast explicó lo inexplicable sobre el entrevero con el niño y la madre del niño. El día de ayer en Villarrica habían muchos jóvenes, muchas familias que querían expresar su alegría de que el Estado y el presidente, junto con los ministros, estuvieran presentes ahí. Otros tenían preocupaciones, pero claramente la señora que me interpeló, yo no me enfrasqué en ninguna discusión, yo solo respondí a una persona que estaba filmando una acción concreta para generar ahí, según algunos, una tensión. Yo en ningún momento encuentro que sea tensión, decirle a alguien que no exponga a un niño a una situación que no tiene por qué vivir. Si ella quería manifestar algo, podía acercarse sin esta grabación, ¿no es cierto?, a tratar de provocar una respuesta. Y lo que sí decir que ella tenía órdenes pendientes con la justicia y que la acción que ella llevó adelante permitió que alguien que tenía 2 órdenes de aprehensión pendientes por imputación de delitos, hoy día estén en proceso. Y eso no es que yo haya solicitado nada, sino que se le hizo control de identidad, se comprobó que habían 2 causas pendientes, una en el extremo sur, otra en el extremo norte, y hoy día quedó a disposición de los tribunales por instrucción de los tribunales, no por la situación que se vivió ahí. Yo lo único que planteo es que se puede dialogar y hay que mantener el respeto siempre. Yo invito a cualquier persona que pueda tener una posición distinta a la que tengo yo a una mesa de diálogo. Lo he hecho aquí también, porque hay situaciones que hay que conversar, pero siempre en buena manera. Y lo que le pediría es a las personas que quieren asistir a las distintas actividades que realizamos, que lo hagan con buena disposición, que no vayan a exponer, sobre todo a niños, a una situación incómoda como la que le tocó presenciar a algunas personas, pero fue una cosa muy puntual. 2 personas
mayores, adultos, que llevaron a 2 niños a una actividad que era una actividad de alegría y que puntualmente se convirtió en una sesión de conversación más directa. El que busca explicar algo irracional se complica. Recojamos la opinión de Tomás Moschati de Radio Bio Bio, a quien describió a Kast como nervioso. Dijo Moschati que lo preocupante es que el niño no saludó a Kast, agregando que la reacción es de intolerancia. En democracia, dice Moschati, la autoridad, en este caso Kast, debe ser capaz de guardar la compostura, no perder la calma y no usar el no saludo del niño en una discusión con la madre del menor. En el fondo, dice Moschati, Kast está nervioso, no tolera opiniones contrarias. Podemos leer, según los dichos de Moschati, Kast busca de alguna forma replicar un autoritarismo que hoy es muy velado y que en algún momento podría surgir. Luego Carlos Peña, en su columna de opinión en el diario El Mercurio, llamó a Kast de perder la calma ante una mujer sin ocupar ningún insulto que lo increpó. Carlos Peña, en la columna que se llama Perder la calma, dice: en una visita a Villarrica, el presidente Kast perdió la calma frente a una mujer que, sin emplear insulto alguno, lo increpó. En vez de discutir largamente con ella o hacer caso omiso de lo que decía o simplemente escucharla, prefirió, luego de responderle con el rostro levemente congestionado, dirigir 2 o 3 admoniciones o advertencias al niño que la acompañaba. La escena sorprendió, no porque una persona increpara al presidente, puesto que algo así es perfectamente predecible y de común ocurrencia, sino porque este último, el presidente Kast, reaccionó de manera desusada, que contradijo el tono contenido de autocontrol e incluso de cierto humor involuntario que suele cultivar José Antonio Kast. Por supuesto, el presidente no insultó, no maldijo ni expresó nada inconveniente. Fue el hecho de que perdiera la calma y se dirigiera al niño lo que sorprendió. Recordó mutatis mutandis, cambiando lo que hay que cambiar, lo que ocurrió al presidente Gabriel Boric frente a su jefa de prensa cuando la reprendió en público. ¿Hay malo en todo eso? El ministro de Interior, al referirse al incidente, dijo algo que, en vez de aclarar lo que ocurrió, lo enturbia. Entiendo, explicó, que una señora tenía 2 procesos judiciales. Excede sus comentarios respecto al presidente y el presidente responde pidiendo respeto para él y para los demás. La explicación es obviamente errada. Desde luego carece de toda relevancia de quién profirió las expresiones que irritaron al presidente, tuviera 2 o 3 o 4 de estos efectos, no importa procesos judiciales. De ese hecho no se sigue que no pudiera decir lo que dijo, ni tampoco las intenciones que tuvo al decirla, ni nada acerca del valor proporcional de lo que dijo. ¿Acaso quienes están sometidos a proceso judicial han de enmudecer? Tampoco las expresiones de la mujer que se entreveró con el presidente parecen faltas de respeto. Eran más bien calificaciones políticas, dichas en tono informal. Incluso podrían tildárselas de metáforas, en el sentido que emplea este último concepto el mismo presidente José Antonio Kast, dice Carlos Peña, y agrega: ¿cuál es la relevancia de todo esto que lleva incluso al Ministerio del Interior, al ministro del Interior, a comentarlo? Los seres humanos tenemos características que solemos escoger la cara que exhibimos al mundo, es decir, la cara que nosotros mostramos al mundo. Cada uno esconde su subjetividad, deseos que anida o rabias que porta
o emociones que lo invaden. Tras una malla de modales, gestos aprendidos y una leve hipocresía, no es casualidad que a partir de este hecho haya incluso en la sociología que describe al mundo social como una variante de la dramaturgia, es decir, actos, roles y tareas como máscaras que se construyen a partir de otras máscaras que ocultan el rostro original. Todo ello, claro está, hasta que de pronto alguien dice o hace algo o describe algo que hace saltar ese resorte escondido y una parte del verdadero yo, del aludido y sus emociones asoma, dice Carlos Peña. Todo el mundo y especialmente la prensa sabe de eso y de ahí, por ejemplo, que tratándose de figuras o funcionarios públicos, escrute los gestos involuntarios, reproduzca los lapsus o casos extremos exabruptos. Y es que sabe que en medio de ellos aflora una porción de la verdad. ¿Qué parte del yo presidencial afloró en este incidente? Bueno, yo, Jorge Gardón, aquí en Más 569, el podcast, digo que afloró el yo autoritario. Continúa Peña, desde luego no es cierto que la popularidad no le importe, no es cierto, como suele decir, que está dispuesto a hacer lo que juzga correcto aunque sea impopular. La señora del incidente, quien dijo lo que cree y piensa, la mayor parte de quienes el presidente Ricardo Lagos, ustedes recordarán, resumió bajo la figura de la señora Juanita. Había pues un fondo de verdad en lo que la señora del incidente decía, no porque el contenido de lo que aseveraba fuera necesariamente verdad, sino porque el gesto pudo advertir el presidente, sincero. Ella creía lo que decía. Cuando decimos algo, comunicamos un cierto contenido y a la vez ejecutamos un acto. El contenido puede ser discutible, pero si al decir lo que decimos, lo decimos persuadidos, entonces el acto como tal es verdadero. Acto nivel formativo, dicen filósofos. Fue lo que ocurrió en este caso. El presidente cayó en la cuenta de lo que la gente, la señora Juanita, pensaba y ello lo reveló. De ahí en adelante fue un desacierto. Lo que fue especialmente increpar al niño diciéndole que no debería dejarse usar por su madre. Ese fue un ejemplo de verdadera contradicción, puesto que quien usaba al niño en medio de ese diálogo era él, el presidente, y no la representante oficiosa de la señora Juanita, quien lo decía. Al decir al niño que no debe haber entendido nada de todo esto, que no se dejara usar, era el presidente, justamente que él lo decía. Es decir, el presidente usaba al niño, no la madre. Por eso, para el futuro, donde este tipo de incidentes sin duda se repetirán, es uno de los costos del oficio. El presidente debe recordar que la suya es una figura transferencial. El yo que ocupa un cargo, el presidente de la República, y que nada de lo que se oiga se le dice a él, sino se va dirigido a la máscara presidencial de la cual porta. Y lo aconsejable es que no se saque esa máscara, dice Carlos Peña en su columna hablando sobre este incidente. Sigamos. ¿Qué dicen las encuestas? Así resumió el boletín semanal de The Clinic que prepara Juan Diego Montalva. Promesas incumplidas. Los planes para enfrentar las emergencias de seguridad y reactivar la economía son una incógnita por resolver cumplidos los 100 días de gobierno de José Antonio Kast. 3 meses no es suficiente tiempo para cumplir con tantas promesas de campaña, pero se asoma la idea de expectativas no cumplidas. Comienza la cuenta regresiva. Poco optimista o resignación en el tema de las encuestas.
Criteria del fin de semana pasada mostró que la esperanza cae con fuerza del 53 al 39%. 53% en febrero, 39% en junio. La encuesta CEP de este mes creció al doble el porcentaje que cree que la situación económica empeorará, del 15% en octubre al 31% en mayo pasado. Las últimas mediciones de aprobación del presidente están 34% CEP, 39% Criteria, 44% CADEM. Hay que preguntarse a quién encuesta CADEM. Inactividad económica, el aumento del desempleo, la baja tasa de crecimiento e inversión marcaron los primeros 3 meses del presidente Kast, quien advirtió el jueves en ELA, esto es de allá a la Araucanía, donde se entreveró en Villarrica con esta señora, que los próximos 6 meses serán un periodo crítico. El IPOM del Banco Central había sugerido un mejor segundo semestre, aunque con una estimación de crecimiento menor de la presupuestado, entre 1% a 1,75%, que es peor al 2,5% del último año del presidente Gabriel Boric. Nunca más se volvió a hablar de la promesa de campaña de reducir los $6.000 millones en gasto público en 18 meses. En cambio, sí conocimos el aumento de la deuda en $6.200 millones. Volver a crecer al 4% al fin de este gobierno es una metáfora o hipérbole, o mejor dicho, una mentira de este gobierno mesiánico de José Antonio Kast y del mesiánico de las finanzas públicas, Jorge Quirós. Es el mundo que tenemos al frente, un gobierno que no tiene dirección, un gobierno que pelea con todos, pero tiene claro que debe legislar a toda costa una cosa, la mega reforma. En eso la derecha está unida, desde la derecha liberal hasta la extrema derecha, para volver al Estado chileno en un Estado subsidiario, con solo 3 funciones básicas: orden y seguridad, certeza jurídica y ayuda focalizada asistencialista. Nosotros, la inmensa mayoría, nos fregamos ante el mandato del mercado. Pagar, pagar y pagar. Ponemos fin a este podcast, episodio 134 de Más 569, el podcast. Soy su productor, editor y presentador, Jorge Garretón. Nuestro crecimiento como medio independiente, para potenciar este medio con clara línea editorial dedicado a la política y economía, necesitamos que colabores con nosotros en YouTube. Da like. En Spotify selecciona el símbolo más. Así invitas a otras personas para que sean al podcast. Por eso es fundamental que participes, comentes, te suscribas y compartas. Te cuento que durante las semanas producimos comentarios editoriales sobre la política y economía del país, de menos de 3 minutos, que publicamos en TikTok y YouTube. En TikTok somos Podcast Más 569. Búscanos y suscríbete. En YouTube estamos disponibles en los shorts. Les deseo una muy buena semana, la última semana de vacaciones de invierno. Regresamos en julio. Sí, en julio. El viernes 3 de julio. Así llegamos al final de esta edición de Más 569, el podcast, producido, editado y presentado por quien les habla, Jorge Garretón. La música que acompaña el podcast es cortesía de Edgardo Moreno. La música acompañada en la presentación y salida de este podcast lleva el nombre de Too Cold del álbum Drips. El tema que acompaña los intermedios es el tema Rumba Courage del álbum Canciones. Para escuchar la música de Edgardo Moreno, los invito a visitar bandcamp.com y buscar por Edgardo Moreno. El arte que acompaña este podcast es del artista Alejandro Balbontín. Lo encuentras en alejandrobalbontin.com.
Para mayor información, contáctate en nuestras plataformas en Spotify, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter X o en TikTok. Por mail puedes escribirnos a podcast+569@gmail.com.